Muy buenas, adictos. Buenas, adictos. Aquí tenemos un nuevo invitado. Estamos muy contentos de tener con nosotros a Lorenzo Palmero, entrenador de trail running, de atletismo y de ciclismo, sobre todo especialista en deportes de resistencia. Es un graduado en CAFID y es entrenador nacional de ciclismo, de atletismo y que lleva sobre todo muchos corredores de nuestro deporte, de trail, que estamos pues muy contentos de tenerlo con nosotros. Teníamos muchas ganas. Para que algunos lo ubiquen un poco, lleva corredores así a nivel más nacional como Canales, Sonia Vizcaíno y a nivel gallego a dos muy conocidos para muchos de los que nos escuchan como es Lupe y Miguel Portal. Así que nada, bienvenido. Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a ello, a ver qué me preguntáis. Pues arranca, Marcos, lanza tu primera pregunta. Bueno, nada, lo primero, gracias por estar con nosotros, Lorenzo. Cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios en el deporte en general y tu formación y cómo al final llegaste a entrar en contacto con el trail y terminar por ser entrenador. Bueno, gracias por entrevistarme, por contar conmigo. Y el inicio. Yo era muy pequeño y me llamaba la atención la mejora de la condición física en general. Y cómo un cuerpo, cambiando más o menos a la vista, sí que podía cambiar lo que podía hacer en cualquier deporte. Entonces, bueno, de pequeño me gusta el fútbol, quiero ser preparador de fútbol, pero eso me duró muy poco. Y creo que la preparación física en su máximo exponente pues está en los deportes de resistencia, está en todos los deportes. Pero aquí no te hace falta habilidad con una pelota, sino que te hace falta tener el físico y llevarlo a lo más alto posible. Entonces, bueno, pues creo que por eso me decanté por este tipo de deportes. Dentro de eso, pues ciclismo y atletismo es lo que más me gustaba. Con el paso de los años pues, y unido a la naturaleza, pues esa fusión fue correr por montaña. Y quizá por eso es por lo que es el nicho en el que más me muevo. También como hobby es lo que más me gusta, pues bueno, ahí es donde estamos. Los inicios, pues desde pequeño, pequeño sabía que quería estudiar ciencia del deporte, así que eso es lo que hice. Y luego Interesante. todas las formaciones extras, pues sea sobre entrenamiento personal, prevención y adaptación de lesiones, ahí en realidad es donde yo empecé. Lesioné a varios amigos míos arrancando a correr y bueno, pues te das cuenta que la base es esa. Entonces mis primeros corredores eran lesionados que podían volver a correr. El rendimiento llegó años después. Bueno, no llevo tantos años, pero no estaba ni el primer ni el segundo año. Y entonces empecé formándome también en esa línea. Luego, poquito a poco, te vas metiendo tanto en ciclismo como en atletismo y carreras por montaña, pero más hacia el rendimiento. Bien porque los que tienes pueden ser constantes, si son constantes mejoran más, con lo cual se hacen más buenos, porque te lleguen unos del montón que con el tiempo se hagan más buenos, o te lleguen otros más buenos que ya de por sí tienen buen rendimiento o puedas darle un puntito más. Y bueno, ahí es donde estamos a día de hoy. Qué buena. Pues a ver, me recuerda mucho a mí, ¿no? Yo también empecé con la parte de adaptación de lesiones y entrenamiento personal aparecieron corredores y a partir de ahí me empezaba a especializar un poco más en ese rendimiento y sí que, a ver, ya de tenerte aquí, ¿no? Y aprovechar un poco a hablar de la parte de entrenamiento, creo que vamos a entrar un poco en materia. Y una pregunta de las que nos lanzaban por Instagram era un poco, más que hablar de qué método, cómo es tu metodología de trabajo o algo así, sino... Eh, ¿Cómo crees, o sea, qué crees que te caracteriza como entrenador, ¿no? ¿A qué cosas le das tú más prioridad como entrenador o algo que creo que alguien que sea corredor debería buscar cuando busque un entrenador de corredor? Una cosa, Difícil. son muchas. Está claro que hace falta feeling, pero creo que la confianza entrenador-deportista es fundamental. Porque el entrenamiento es un proceso a largo plazo y todo lo que se busque a corto plazo, cuanto más prisa, peor el resultado. O bueno, pueden ser resultados de rendimiento altísimos, no. Se pueden conseguir objetivos, pero esa prisa va a llevar casi siempre a un efecto rebote, bien sea lesión o bien sea que el deportista se quema. Por lo tanto, que el deportista confíe en el proceso y luego aparte sea responsable con lo que hable con su entrenador y en un momento dado poner o quitar X tipo de eventos, de competiciones para poder seguir unas progresiones más lógicas, que sean duraderas en el tiempo
y haga pues que mejores mucho más a lo largo de los meses. ¿Por qué? Porque no te lesionas y porque no te quemas por el camino. Creo que entrenar es algo muy duro, que conlleva tiempo todos los días, como para tener que hacer un esfuerzo muy grande unas cuantas semanas y luego tener ese efecto rebote. Cuando empecé sí tenía más deportistas de este perfil, porque bueno, empieza diciendo, venga, podemos con todo. Y bueno, hay veces que puedes y veces que no puedes, pero es que incluso aunque puedes, luego entra en un bucle de, bueno, salvado a ultra en un mes, sin experiencia, eso te lleva a estar lesionado, gastos de fisio, con el gasto de fisio estás pagando a un entrenador que crees que no le sacas provecho, no confías en lo que ha hecho con el entrenador, total. Lo principal, confianza y comunicación con el entrenador y un poco de coherencia, que ahí no sé dónde está la balanza, pero el sentido común es muy importante aquí. Pasa que para cada uno el sentido Claro. común es diferente. Coincido mucho con tu visión y dentro de eso también lo que comentaste al principio de esa visión a largo plazo, ¿no? Es importante no centrarnos o no poner todos los huevos en la cesta de una competición que tenemos a la vuelta de la esquina o de un bloque de entrenamiento y pensar que esto es un proceso pues un poco más largo y que es un deporte del que se puede disfrutar muchos años. Y por ahí ya venía prácticamente la siguiente pregunta. ¿Cómo de importante es para ti esa individualización y ser capaz ya de ajustar las cargas para cada corredor dentro de un rango aceptable de asimilación y que tú sepas que, bueno, pues toda esa sintonía y esa dinámica que hablabas del entrenamiento entre ti y las capacidades de adaptación del corredor para que fluyan, ¿no? Para encontrar ahí ese punto y por ahí la confianza. Pues es totalmente necesario. Si no individualizas, pues bueno, pues fotocopia, un club de corredores y bueno, pues quien tenga el 10K4, pues que hagan todo el mismo entrenamiento, que rueden todos, bueno, a 5 y hagan la misma serie el martes y el jueves. Pero ni esa estructura están igual de preparada. Quizá uno necesita hacer fuerza, no creo que 3 días en semana, o sí, y otro solamente uno. Uno necesite muchísimo más trabajo de pliometría, otro con cargas más altas, otro haya tenido X tipo de lesión y necesita otro trabajo complementario totalmente necesario. Si no asimila ese volumen, pues bueno, ¿cómo lo metemos? ¿Caminar sirve o no sirve? ¿La bici sirve o no sirve? Entonces, individualizar que es totalmente necesario, incluso ante deportistas, no solo con una misma marca, sino también con una misma marca e incluso con una misma prueba de esfuerzo. Prueba de esfuerzo o similares umbrales o bueno, datos fisiológicos, porque incluso a nivel estructural van a ser diferentes. Entonces, habrá uno que te asimile 100 kilómetros y otro 30 a la semana. Uno que pueda meterle 6.000 positivos y otro con 2.000 se le haga bola. Entonces, bueno, individualizar totalmente necesario. Y creo que esto Sí. lo da mucho la experiencia porque siempre uno de los principios del entrenamiento no es individualizar, pero ¿cómo se hace eso? No lo sé, no creo que haya nada escrito en realidad que dé la clave. Justo, justo. Creo que, o sea, de hecho, en uno de los episodios hablamos de los principios de entrenamiento, ¿no? Que recomiendo a mucha gente que lo escuche porque nos paramos mucho, sobre todo en este, ¿no? En el de la individualización y también de lo complejo que es para el entrenador o para los entrenadores el hecho de diseñarlo, ¿no? Porque lo que hablamos, no es todo, no está todo dicho, no es todo como puede ser estar en un libro o estar o en estudios científicos, ¿no? Porque al final hay una parte de arte, ¿no? Y que sobre todo es de experiencia y de ir conociendo al corredor, que a mí me parece, por lo menos a mí desde lejos, lo más complejo y sobre todo lo que intento sacar todo lo posible en la valoración y en los primeros meses hablando con ellos y en el feedback, ¿no? Imagino que para empezar a adaptar cargas a un corredor sea complejo, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, yo creo que tener ese feedback semanal es totalmente necesario. E incluso diario cuando sea necesario, no de más. Entonces, si la fatiga es relativamente alta, hay alguna molestia, pues eso hay que comunicarlo. Y ya se valoraremos si ha sido porque estamos acostumbrados a correr en llano y se ha metido un estímulo de trabajo vertical, con lo cual, pues bueno, quizás no era lo más recomendable sin hacer una progresión hacia ahí, o porque no hemos pasado de cargas y ya está, ya ha saltado algo. Entonces, esa comunicación diaria cuando hay imprevistos, pues es fundamental.
Y luego, al final de cada semana, suponiendo que el esquema más o menos general de las personas sea pues de lunes a viernes salvar los muebles y el fin de acumular un poquito más, que te expresen pues cómo se han sentido después de ese microciclo, por darle un nombre. Y en base a eso dice, hostia, pues asimilado bien, ¿qué hacemos? Algo similar, subimos, o tenemos que bajar, damos 3 pasos atrás. Eso te lo da mucho la experiencia también. Totalmente. Por ahí yo creo que ahí empieza a coger importancia el corredor también, ¿no? O sea, al final ponemos como entrenadores, evidentemente tienes tu parte de responsabilidad, pero también el propio corredor, pues darle herramientas, empoderarlo y que sea el protagonista un poco de su desarrollo, ¿no? Y que dé ese feedback, que aporte al final la información para acercarnos más al entrenamiento ideal dentro de ese ideal que no existe, como hablamos, ¿no? Y que tiene que ser pues el orientado hacia cada individuo. Dentro de tus pautas de entrenamiento, ¿qué parámetros sueles utilizar para pautar intensidad? Frecuencia cardíaca, ritmo, precisión de esfuerzo, potencia. Pues creo que varía a lo largo del tiempo conforme entrenan los deportistas. Y al inicio siempre me gusta que empiecen por sensaciones, más que nada porque hay que hacer una adaptación y la adaptación hay que hacerla suave. Entonces suave, pero que sea suave de verdad. Y ya iremos alargando en tiempo y o introduciendo intensidad. Y lo primero que se intenta hacer, una vez que consideramos que las estructuras están preparadas para ello, pues hacemos test, tanto en llano como en subida, para sacar datos tanto de RP como de pulsaciones y potencia y ritmo. Los ritmos en subida intentamos, bueno, asociarlos, normalizarlos, ¿no? a llano, más allá de que tenemos los datos, bueno, iba a decir objetivos, si es en un terreno más o menos estable, pues también lo son, objetivos de potencia. Y desde ahí empezamos a construir. Cuando, o sea, cuando pautas entrenos, me imagino cualquier entreno, ¿no? De rodajes o eso, series o tal, le pones una u otra, le pones varias, le das siempre un dato de RPE, ¿cómo sueles? Yo al final últimamente estoy utilizando mucho, bueno, estamos utilizando mucho la RPE, apoyándola siempre después, pues a lo mejor por pulso o por ritmo de si es en llano, pero estoy utilizando cada vez más las sensaciones porque me estoy dando cuenta de que los corredores lo llevan mejor, sobre todo a nivel de estrés. Sí, la gente, hay deportistas que se obsesionan mucho con los datos. Eso les digo que tapen los datos y aprendan a ir por sensación y después ya compararemos lo que pasa. Depende de los entrenamientos. Hay entrenamientos regenerativos, o de soltar, o zona 1, que eso, si hace mucho calor, el pulso puede estar muy alto o por fatiga puede estar muy bajo. Si nos centramos en el pulso, que puede variar más o menos 10 pulsaciones, en realidad no es que me dé igual, pero lo que tienes que hacer es soltar. Entonces, lo que no puedes es por cumplir con un pulso o con unos vatios, ir a un RPE de 4 o 5, o incluso ya de por sí venimos tan cansados porque hayamos hecho el día de antes algo muy, muy duro, que dices, bueno, ¿hago un descanso pasivo o activo? Dices, bueno, vamos a hacerlo activo. Ya de por sí sales con un RPE muy alto, 4 o 5, y dices, ostras, pues lo suyo es 1 o 2. Ahí me gusta que lo hagan por sensaciones. Porque si vas a ser esclavo de datos, soltar es soltar, hay que soltar. Y si no estamos ni para soltar, pues lo mismo hay que descansar. Y luego depende. Intentamos combinar montaña, si son zonas de correr, sobre todo vatios. Por eso, porque el pulso va a fluctuar si estás más o menos cansado, si hace más o menos calor, si has tomado más o menos café. Pero si son zonas estables, pues igual que en llano, nos gusta pautar por ritmo. Y luego pues tendrá 5 o 10 pulsaciones más o menos. Pues si son falsos llanos o ya son subidas más o menos de correr, que creo que eso allí tenéis poco, porque siempre tenéis barro y terreno roto y demás, pero bueno, eh, por vatio. La gente que va a entrenar en terrenos más combinados, por ejemplo vosotros, pues combinar vatios y pulsaciones. Pero sí que me gusta que ese inicio sea por vatios y decir, bueno, ¿qué vamos a ir? A un ritmo asociado a 5 minutos el kilómetro. ¿Cuántos vatios son? 250, pues más o menos 10 vatios. Y luego ya, en función del pulso de ese día y del terreno en el que nos metamos, pues lo mismo dejamos de guiarnos por vatios porque no sea a un valor fiable. Y el pulso de ese día, ¿cuánto estaba? A ese ritmo, pues nos continuamos por pulso.
Que no, Guay. pues por RP. En fin, va a depender del entrenamiento, de la persona, del terreno en el que se mueva. Al final es combinarlo todo y intentar sacarle el máximo provecho a cada uno de ellos, ya que cada uno pues, tiene limitaciones o es muy útil en X contextos. Según la altitud, si estás en verano en una zona con mucha humedad, pues lo mismo RPE o pulso, en fin. Interesante. De hecho, también otro episodio hablamos de street y de potencia en trail y de bueno, beneficios que tenía y demás. Entonces queríamos hablar un poco de eso. Ya no solo no qué haces tú o qué pautas tú, sino cómo la utilizas y pues tienes bastante experiencia con corredores, por lo que cuentas. Entonces, ¿cómo la ves en el trail, ¿no? Ahora mismo el street, ¿cómo lo ves para corredores, ya sea a posteriori, ¿no? En análisis después de entreno o de carrera? Y también in situ, ¿no? Durante entreno, durante carrera. Pues creo que es una herramienta fundamental. Si venimos del atletismo y nos guiamos por ritmos y los ritmos los cumplimos, ¿por qué en montaña entrenamos con datos subjetivos que no sabemos si vamos rápido o lento, me estoy pasando o no? Entonces, yo siempre les digo para, bueno, el pacing sea en un entrenamiento o en una carrera. Si un 10K, voy a decir números muy redondos, tenemos un 10K a 3:45, una media maratón a 4 y la maratón a 4:15. Y a 4:15 es una prueba de 3 horas. Entonces nos vamos a enfrentar ahora a una media maratón de montaña que vamos a echar más o menos unas 3 horas. Tenemos que ir a un ritmo o unos vatios asociados a esa maratón, pues a 4:15, ¿a qué vatios voy? Bueno, luego de ahí fluctuaremos porque en bajada se recupera un poco a nivel metabólico, que no muscular, en fin. Luego ya se puede tunear un poquito todo esto, ¿no? Pero tú analizas la salida de todas las carreras de montaña y esa persona que tiene la maratón a 4:15 se pega 10 minutos a ritmo, en este caso a vatios de 10K, y otros 10 minutos a vatios de media maratón. Y dices, si hiciera una maratón de llano, yo saldría 10 minutos a 3:45 y luego otros 10 minutos a 4 y ya después sobrevivir. Ya después no vaya a 4:15, sí irá un rato, pero entonces lo que te pasa por encima luego lo penas por dos. Entonces, el uso del potenciómetro me parece fundamental, sobre todo donde es útil, está claro. Pero normalmente en la salida es muy útil, depende de cómo sea. Todas las zonas de correr y las salidas suelen tener de 1 o 2 kilómetros, donde hay que abrir camino, es ancho para que no haya tapones. Con lo cual, si no nos guiamos por eso, luego ya entraría el, vale, me estoy jugando la carrera, ¿qué pasa si se me escapan 1 o 2 minutos a nivel mental? Si los pierdo de vista. ¿Confío en que los cojo o no? Si hay un tapón más adelante, me interesa desgastar, pero ¿cuánto puedo desgastar? ¿Cuánto me puedo permitir de desgaste? Y bueno, por suerte, pues tenemos plataformas de análisis de datos como WKO y demás, donde podemos sacar muchísimos datos, nunca mejor dicho. Aunque viene del mundo del ciclismo, está un poquito tuneado también para corredores. Y bueno, los datos que extraigamos de ahí hay que aplicarlos, si no. Me Es muy parece. interesante esto que comentas, ¿eh? Porque, bueno, es una buena herramienta, como dices, puede ser una buena herramienta para controlar mejor el pacing, pero claro, ahí entra la parte de que nada te asegura el gestionar a través de los vatios en esos primeros momentos, que luego seas capaz de recuperarlo, ¿no? No quiero decir con esto que guardar al principio de una carrera no sea beneficioso para mantener luego un mejor ritmo en adelante, eso es evidente. El tema es que tienes que confiar mucho en ese parámetro para tomar una decisión en algo que puede ser importante como, bueno, pues como puede ser un campeonato de España o una prueba internacional, ¿no? Entiendo que por ahí los corredores tienen que tener mucha familiarización ya con el parámetro y mucha confianza en el mismo para aplicar en esa utilidad en competición. Sí, al final, un deportista decía un día, pero tú que le ves al potenciómetro y a este corre ultra, y decía, pues para mí es como un seguro de vida. Decía, si no me paso de aquí, sé que no reviento. ¿En qué? En la salida y en el inicio, pues de las primeras subidas de una ultra. Y lo decía con mucha confianza. Dice, sé que si me paso de ahí, antes o después, he reventado. El resto que haga lo que quiera. Que si salen más fuertes, o reventarán
o si están más fuertes que tú, pues te ganarán. Pero eso no es cosa tuya. Y creo bueno, pues que más o menos es así. Hay que valorar cuánto desgaste te puedes permitir y en base a eso, porque está claro, podemos ver cualquier persona que haga, bueno, un 100K o una prueba de 24 horas en llano, nadie es totalmente constante de inicio a final. Lógicamente, antes o después esa fatiga va a llegar y se van a bajar los ritmos, con lo cual no va a empezar a unos vatios que luego va a terminar, probablemente entonces ha guardado de más. Pero ¿qué diferencia podemos permitirnos de inicio a final de la prueba? Los que ganan un 100K en el Campeonato de España, que empiezan a 3.35 y terminan a 4, o empiezan a 3.40, terminan a 4.05, ¿vale? Pues ese rango, pero estamos hablando por una prueba de 6 horas. Pero no salen a ritmo de 10K. Entonces, bueno, pues algo similar en montaña, en función de la duración de la prueba, de la experiencia de esa persona, cuántas pruebas tiene de esa intensidad, qué volumen lleva acumulado en las semanas previas o años previos que te va a hacer que asimiles más volumen aún y que luego durante un esfuerzo pues recuperes también mejor de ese esfuerzo. En fin, pues hay que encontrar ese equilibrio y... Es interesante, al final, bueno, o sea, tuve bastante experiencia con él porque lo utilicé durante un tiempo, intenté antes de pautar a corredores conmigo mismo, probarlo y probarlo mucho. Y de hecho perdí 2, o sea, perdí el segundo y ya no compré el tercero. Y es algo que creo que tiene mucha utilidad, pero también creo que conmigo, o sea, había muchas cosas que me estaba dando cuenta de que tenía, que al final es un estimador y que no es como el de la bici, ¿no? Que tenía muchos fallos en función del terreno, en función de la pendiente, en función de lo blando que estuviera el terreno, en función de cómo cambiaras la cadencia en unas series o en un entreno. Entonces, me estaba dando cuenta que para pautar entrenos de intensidad o tal, estaba súper bien. Y para lo que dices tú, ¿no? El pacing de las primeras subidas en una carrera en la que sea limpia y tal, también creo que es muy buena herramienta. Luego, creo que también cuando dejé de utilizarlo y empecé a volver a utilizar mucho más la RP y las sensaciones, a nivel de gestión incluso de los entrenos, me estaba dando cuenta, no sé si era ya a nivel psicológico de estrés, que lo estaba gestionando mejor, estaba llevándolos mejor y estaba acabando mejor los días de intensidad, ¿no? Entonces, ahí llegó un momento en el que dije, pues claro, yo tengo corredores que los utilizan y intento darles la referencia, ¿no? De los vatios, pero al lado siempre le pongo el RPE o le pongo el pulso. Sí, exactamente. Siempre hay que combinarlo un poco con los otros factores para donde hay una limitación. Pero bueno, hay un par de ejemplos que me gusta mucho poner. Uno fue este verano, Pau en la carrera de Benasque de la Neto, en la maratón. Ya la había hecho el año anterior, con lo cual se conocía el terreno. Y la primera hora de correr por una pista ancha. Y bueno, aparte de tener datos del año anterior, de quién había ganado el año anterior y demás, él llegó al primer avituallamiento el del puesto 19. Sin embargo, luego entró a meta primero. El desgaste de los primeros corredores en eso, pues desde mi punto de vista, tuvo que ser mayor que el suyo porque o estaban más fuertes, que tendrían que haberle ganado, o, aun estando más fuertes, han desgastado lo suficiente como para que alguien que ha guardado un puntito más te gane. Y la diferencia estamos hablando que puede ser de unos 10 vatios más o menos, que llevó entre comillas entre la primera mitad de prueba a la segunda mitad, pero lo que sí es verdad es que fue como un reloj en esa primera hora y tuvo la sangre fría de decir no pasa nada lo que pasa ahí adelante. Y bueno, y al final entró a meta primero. Y bueno, él es un chaval muy joven y me alegra que, bueno, lo que hemos hablado antes, tenga esa confianza porque cumple todo como un reloj y ahí ese es un ejemplo. Y bueno, y eso no quita que luego de ahí para adelante de esa hora es una limitación, porque el terreno es muy roto, pues ya pulsaciones de ese día, ¿cuáles son las que he llevado en este ritmo crucero? RP, y ya vamos de ahí para adelante. ¿Vale? Y luego, ya os digo, sirvió para la primera hora y luego trocitos de ahí en adelante. Y otro ejemplo que me gustó bueno, no me acuerdo, hace bastantes años, estábamos en el COVID, Mónica en la subida al Veleta, habíamos calculado que se ganaba en torno a 4 horas y media. Y la subida al Veleta son 50 kilómetros de todo subir, pero por carretera. Entonces, ahí sí que esa herramienta es espectacular. ¿Qué pasa? Que hay un momento
donde la altitud empieza a afectar y cada vez más, porque se termina a 3.200 metros. Se sale de Granada a 600 y algo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues en base a su peso, a la longitud de la prueba, al desnivel y demás, valoramos cuántos vatios tenía que mover para poder hacer 4 horas y media, que es como se ganaba. Necesitaba mover 155 vatios, es muy poco porque pesa muy poco. Y claro, ahora había que repartir esos vatios entre la zona baja, donde nos afecta la altitud, y luego hicimos diferentes escalas de, de altitud, pues de 1500, 1800, 1800, 2100. No recuerdo si fueron de 300 o de 500 en 500. Bueno, por suerte, como vive aquí, también lo teníamos entrenado. Vimos más o menos la pérdida de rendimiento que tenía por la altitud y bueno, pues teníamos que salir de Granada a 175, 178 vatios. A partir de X punto íbamos perdiendo, perdiendo, perdiendo. Y todo el mundo en la olla de la Mora, que estamos hablando ya de 2500 metros, ya vaya 40 kilómetros, todo el mundo se siente mal. Es que la altitud, es que, bueno, una de las cosas es que llevas 40 kilómetros y otra la altitud. Pero creo que, y ya el pulso ahí, tenés tanta fatiga que tampoco es tan fiable. Sin embargo, ella sabía a los vatios que iba a moverse ahí. Daba igual que los ritmos fueran bajos, que el RPE fuera alto, y llegó hasta arriba a los vatios que tenía que ir. Ahí no tenía rivales rivales que corriesen a la vez, porque se hicieron salidas escalonadas, con lo cual eso sí que era totalmente a ciegas. Lo bueno de eso, confianza, se guió por los vatios, hizo 4 horas 34. Hizo viento, eso algo suma, no se podía habituar de forma externa, llevaba peso, y de los 155 vatios que teníamos calculados salieron 156. Y 4 minutos más, y ganó. Entonces, creo que esos son los mejores ejemplos de que la herramienta funciona, sabiendo darle uso. Y eso no quita que si nos vamos a Galicia, pues sirve en pocos terrenos. Las pruebas que tenéis en el norte de España, pues es otro concepto, totalmente diferente. O bueno, algunas que hay también en el sur aquí más alpinas o más. Entonces, bueno, ahí ya que entra, pues, iba a decir ritmos, nada, RPE, pulsación. RPE, Y, pulsaciones. y entrenar con eso. Ojo, al final, bueno, Lupe preparamos Canfrán por pulsaciones, los 100 kilómetros y 10.000 positivos que ella consiguió el récord de la prueba, pues nada de vatio, nada, pulsaciones y RPE, porque otro tipo de terreno que ahí no tiene ningún sentido. Entonces, bueno. Interesante. Tenía ganas yo de escucharte hablar de la potencia porque sabía que era una herramienta que utilizabas mucho y que dieses aquí tu visión y cómo la estabas utilizando para que además, pues oye, quien tenga potenciómetro, quien tenga un entrenador que también le esté pautando por potencia, pues que tenga aquí tu visión. Una pregunta que nos llegó. ¿Cuáles son los aspectos claves para ti en el rendimiento de carreras de media a larga distancia que marcan la diferencia actualmente? Sé que es una pregunta un poco amplia, pero bueno, ser capaz de asimilar un alto volumen, el trabajo de fuerza, trabajo en intensidad específica, capacidad para alimentarte, hidratarte, mentalidad, tiempos de descanso. Bueno, una pregunta compleja y amplia. Máximo rendimiento, media larga distancia, a nivel nacional o internacional. Bueno, pues a mí sí me gusta ver qué pasa en el top 10, 15, 20 y qué ritmos tiene esa gente, pues en 10K, media maratón, maratón. Con eso te hace una idea un poco del motor que tienen en llano. Luego ya veremos si esa gente que es tan rápida en llano, pues en montaña exprime ese motor o no tiene nada que ver. Que esto es algo muy, muy común, ser muy rápido en llano y en montaña no funciona. Vale, pues entonces vamos a dar por hecho que los 10 primeros son muy buenos en montaña. ¿Qué marcas tienen? En base a eso, si tú quieres llegar ahí, tienes que moverte en esas marcas, pero siendo un corredor de montaña y de larga distancia. Porque a lo mejor llegar a correr un 10K entre 30 y 31 en la élite internacional de ultra, hablo ultra, si nos vamos a 100 millas ahí ya, en fin. Pero bueno, entre 30 y 31, alguien de asfalto, ojo, está complicado. Pero si además, o entre 30 y 32, en fin, es por acotar un poco.
Siendo de asfalto es complicado y de distancia corta, pero siendo de montaña y distancia corta, más difícil, y de montaña y distancia media más difícil y larga más todavía, porque al final haces tanto volumen que es difícil estar fresco los días de intensidad, haces tanto desnivel que no haces ya. Entonces, un poco cuál es ese motor, ¿no? Ese motor, ¿lo optimizamos en montaña? Sí, no. Tiene que ser que sí. Y ahora, ¿en qué volumen se mueve toda esa gente? Por hacerte una idea. La verdad es que hay muchísima diferencia entre unos corredores y otros. Mínimo volumen que mejore lo máximo o máximo volumen tolerable antes de reventar. Bueno, pues entre ese rango hay que moverse. Está claro que aquí hay que tener una base de fuerza en condiciones que te permita asimilar un volumen muy grande y de desnivel. Y entonces, ¿qué diferencia a esos corredores? Pues punto número uno, tener el motor necesario para poder correr a los ritmos que se corre, que son altísimos. Y una vez que se tiene eso, el resto creo que son adaptaciones musculares. Con lo cual, volumen y desnivel. Y especificidad de entrenamiento para esa prueba. Entonces, antes hemos hablado del UPL en Canfrance, 100 kilómetros, 10.000 positivos. Aquí, más todavía, es importante la especificidad muscular. Puedes correr muy rápido, pero esto se trata de caminar vertical. Y luego, en este caso, además, bajadas muy técnicas. Bueno, habilidades. Y ahí es habilidad. No hay tantas pruebas así. Pero bueno, ultradistancia estamos hablando que nos movemos entre 60 y pico, 80, 100, 3, 4, 5.000 positivos, cuando más 6.000. Pues el motor que tengan los primeros y el resto máximo volumen que pueda asimilar ahí para generar mayor cantidad de adaptaciones al desnivel y luego coger el perfil de esa prueba y decir, vale, ¿cómo es la prueba? Son 100 kilómetros con 5.000 positivos, pero tengo los 5.000 positivos en los últimos 50 kilómetros y los primeros 50 son llanos, o están más o menos repartidos y todo es de correr, o tengo subidas muy verticales con bajadas muy verticales y luego transiciones de correr. Eso es lo que me refiero con adaptaciones musculares específicas. Tanto por kilómetro y desnivel como por la cantidad de subida y bajada, combinación de estas, porcentajes de estas. Entonces, esa simulación de los perfiles, pues, creo que es muy importante. Ahí hay una fase que se Pues compite cómo se entrena, pero para eso hay que entrenar cómo se compite. Entonces, hay que analizar el perfil para poder entrenar un poco así. por eso estaba diciendo antes cuando hablábamos de que hay una parte muy grande de arte, ¿no? Y todo lo que acabas de decir ahora mismo, que es, claro, en tu cabeza está muy fácil, o en la nuestra, ¿no? Porque estamos en ese nivel de conciencia, es algo muy complicado y muy complejo, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, que al final el motor y la genética está ahí y es algo que, pues que te va a permitir o no jugar en una liga, simplemente eso, en una liga o en otra, pero después todo lo que estás hablando es otra cosa, ¿no? Y al final tengo muy claro de que el volumen es fundamental y es importante, y cuando estamos hablando de esas distancias lo es, claro, cuánto volumen y cómo lo metes, y después el tema de la especificidad, que también tenemos un episodio en el que hablamos de ese principio, que al final es otro principio más, y que también es importante, y hasta qué punto es importante y cómo se puede meter, ¿no? Y depende de dónde vivas y demás. Entonces, es algo complejo y muy bonito, y que creo que... Y en relación con esta complejidad y con estos múltiples factores que determinan el rendimiento en nuestro deporte, y siendo tú también entrenador nacional de atletismo, de ciclismo, conociendo otros deportes de resistencia, ¿crees que a nivel de planificación te cargas? ¿Puede ser las carreras por montaña, el trail running, uno de los deportes más difíciles de pautar y más complejos? Pues no creo. No creo. Al final cada deporte tiene lo suyo. Y quizás el atletismo, si hablamos de correr en pista, ¿no? Bueno, o incluso un 100K. Sí es verdad que siempre es llano, con lo cual se simplifica todo mucho. Pero si vemos el ciclismo, creo que podría tener la misma complejidad que cualquier prueba ciclista, da igual carretera o montaña. Que tienes que estudiar el perfil, y ahora el ciclismo además es peor porque
En trail puedes regular un poco cuánto desgaste quieres o no quieres, pero en ciclismo coges la rueda o se van. En función de si hay una rotonda o no hay una rotonda, o que uno decida tirar o no, la coges con el desgaste que eso suponga para poder seguir en cabeza, o dejas que se escape porque das por hecho que va a reventar. Entonces, ahí hay una estrategia que en trail es mucho menor. Con lo cual, bueno, cada deporte creo que tiene lo suyo. Y si nos metemos en la MTB en vez de en carretera, pues bueno, no llega a ser como el trail porque la bajada es diferente. En trail sí hay que hacer un esfuerzo físico, que en la MTB también, pero bueno, es diferente. Pero al final creo que son deportes muy complejos. Algunos es un poquito más fácil, pero este no creo que sea más complejo que otros. Interesante. Y ahora, hablando de todo lo que hablamos ahora del tema de volúmenes y demás, y estamos hablando del trail, ¿cómo importante ves tú la bici o el entrenamiento cruzado? Pues dentro del máximo volumen tolerable, si nos centramos en ese concepto, una persona que disponga de mucho tiempo y muchas ganas de entrenar, hay un tope por kilómetros de nivel, impacto. Entonces, todo ese extra, ¿cómo lo podemos meter? Si una persona es muy nerviosa, con mucho tiempo libre, esa herramienta nos va a venir muy bien. Sea la bicicleta, como pueda ser nadar, o sea esquiar, en fin. Como trabajo de base, pues bueno, ahí es corriendo y hace falta entrenar la especificidad. Pues si hago bicicleta, la especificidad ya es mucho menor. Está claro que a nivel fisiológico vamos a conseguir unas adaptaciones muy interesantes, porque es otro trabajo aeróbico, pero tiene limitaciones. Es como si digo, ¿y si corro en llano me sirve para montaña? Bueno, más que la bici. Entonces, para soltar es una herramienta muy interesante. Días que estemos muy fatigados, con muchas agujetas, la bici puede complementar o sustituir ese entrenamiento de carrera muy suave en el que vamos muy atrancados, no vamos fluidos. Esa técnica de carrera está muy rara, es muy fácil lesionarse. Creo que es una herramienta muy interesante. Y sobre todo para poder sumar mucho más volumen semanal, que no podríamos hacerlo de otra manera, o bueno, caminando. Una herramienta más. Luego, la sensación que da a muchos deportistas, no voy a decir a todos, pero sí a la mayoría, no sé si es por la cadencia que se lleva en la bicicleta, por el hecho de quitar impacto al estar acostumbrado a siempre impactar. Es como que las piernas se quedan sueltas, fluidas. ¿Por qué? No lo sé. Si es por esta decadencia que normalmente se lleva un poquito más que corriendo, Es interesante, ¿eh? Es pero algo, las sensaciones suelen ser muy buenas después de haber hecho bici. Al día siguiente parece que las piernas funcionan. es interesante. Nosotros también lo hablamos bastante aquí, ¿no? Y de su utilidad y bueno, incluso a nivel de desarrollar ese, sobre todo a la gente que lleva poco tiempo, ¿no? De ser capaz de desarrollar esa parte fisiológica que corriendo es difícil porque no están adaptados para meter tantas horas. A lo mejor la bici le viene muy bien y para sumar horas de volumen, como bien dices, así que es algo que yo por lo menos siempre que se pueda y siempre que haya tiempo y que sobre tiempo, como bien dices, la parte de carrera hay que meterla, sí que la suelo recomendar mucho. Sí, al final es cuánto contenido hace falta de carrera, hace falta y podemos meter. Tenemos más tiempo, pues empezamos a utilizar más herramientas. Eso es. La parte de entreno de fuerza, que aquí también, pues lo de siempre, ¿no? Hay mucha variedad, no sé cómo la trabajas tú, si utilizas el trabajo de fuerza por velocidad con encoder y potencia, si trabajas de otra manera, que también es algo que hablamos mucho en el podcast, que para el entrenamiento online es algo que los que estamos acostumbrados al presencial cuesta, cuesta pautar y creo que se podría mejorar de una manera muy alta. Entonces, ¿cómo lo ves? Pues aquí sí creo que hay una gran limitación respecto a hacer un trabajo presencial. La fuerza, lo primero siempre es hacer una valoración de movilidad y fuerza, a ver qué déficit pueda o no tener el deportista. Eso online no se puede hacer, con lo cual tienes que dar por hecho que está todo mal para intentar trabajarlo todo. Habrá estímulos más vacíos y estímulos más útiles,
para intentar equilibrar ese equilibrio que uno considere oportuno de fuerza, pues no sé, de ABD respecto a AD de cadera y de mil cosas más. Después de eso, ¿cuánto pesa cada persona? Porque al final tenemos que mover nuestro peso corporal miles de veces para correr y a una pierna. Entonces, si yo peso 70 kilos, mover miles de veces amortiguando o, bueno, atacando y empujando el suelo, en subida más con concéntrico y en bajada muchísimo más impacto. No voy a necesitar fuerza en una zancada, aunque sea algo que se aleje de eso. Si luego tengo que mover 70 kilos, no me puede costar hacer una zancada con 20 kilos en cada mano, son 40, 40 y 70, no es nada. Entonces creo que hace falta unos niveles de fuerza relativamente altos. No como un velocista, lógicamente, pero unos niveles de fuerza en condiciones. Eso no tiene por qué conllevar hipertrofia. Si se trabaja en muy poquitas series, muy poquitas repeticiones, muy lejos del fallo, pues la fatiga va a ser mínima, la hipertrofia va a ser mínima. Pero esa fuerza absoluta está. Y luego relativiza un poco en base al peso. No es lo mismo un corredor que pese 80 kilos que uno que pese 55 para esa cantidad total. Y más cosas, trabajo de pliometría. Bueno, existen muchísimos test, ¿no? Tanto de tobillo como de, entre comillas, de sentadilla con salto, ¿no? Pues online es imposible, o bueno, creo que hay un ejemplo aquí en España de alguien que lleva la fuerza muy a rajatabla con los online y muy, muy, muy bien medida, que es Carlos RL. Y bueno, eso es otro nivel de servicio. Da el mejor servicio que se pueda dar, solo que en vez de presencial lo está impartiendo online. Dentro del pack, pues yo considero que bastante que hacen fuerza los deportistas, que es una lucha continua, que se graben los ejercicios para intentar corregirlos a nivel técnico es otro avance, y luego que hagan las dosis propuestas es otro avance, porque si haces de más, es que me he visto muy fácil, o hay fatiga o más hipertrofia, y si haces de menos o quitas kilos, pues no hay progresión. Entonces la fuerza totalmente necesaria, porque al final hace falta un equilibrio y hay que mover un peso corporal relativamente alto con una pierna miles de veces. Desde ahí construir fuerza y equilibrar. Y luego el trabajo de pliometría, bueno, al final el más específico es correr en sí. Pero hay trabajo de pliometría muy interesante o variantes de halterofilia que en lo online está mucho más limitado. Al final, pues creo que hay que centrarse en 4 cositas básicas que puedan realizar con el mínimo riesgo de lesión, que consideres que pueden generarle mejoría o reducir el riesgo de lesión, y, y tiras para adelante con eso. Tal cual. Sí. Es algo que siempre, lo que decías, ¿no? Que es complicado a nivel online y que es algo que siempre, pues desde aquí hacemos autocrítica, incluso a nosotros mismos, ¿no? Que intentamos mejorarlo, que se graben, que no sé qué, pero sabemos que ojalá todos pudieran ir a un centro de entrenamiento personal donde le pautaran la fuerza de una manera que sepamos que es correcta, ¿no? Y es complicado, es algo complicado, pero bueno, que lo que dices también, que sean capaces de meterla y de hacerla, intentar cumplirla lo mejor posible y que entiendan por qué lo hacen y cómo lo hacen, pues también les va a ayudar. Eso es, que tengan pautas también para tener en cuenta la velocidad de ejecución, qué pasa si nos fatigamos, nos acercamos a esa fatiga o a una menor velocidad de ejecución, y que sin herramientas que midan la velocidad, como has comentado antes, pues bueno, podamos sacarle más o menos partido a ese entrenamiento. Y por otra parte, que también va a ser más atractivo, ¿no? Para los deportistas, bueno, tener más herramientas, más feedback y ver un poco una estructura y una progresión también para la adherencia a la misma, ¿no? Bueno, adherencia a la fuerza es complicado, pero sí. Pero sí. Ya llevamos 50 minutitos, nos quedan un par de preguntas antes de terminar. Te iba a preguntar una pregunta que nos lanzaron también, que también sé que hay entrenadores que lo pautan más, otros que no. El tema del periodos de descanso programados, en plan, después de un periodo decirle, oye, no, mira, es bueno que hagas un descanso total durante 10 días o durante una semana, durante 15 días. ¿Lo pautas? ¿Cómo lo entiendes y cómo lo ves? Pues el descanso yo creo que es más mental que físico, lo que hace falta. Porque físico, no lo sé, termina un ultra y podría hacer todos los días una horita de bici suave si eso te lleva, no lo sé, a tomar café a un sitio que te gusta. O salir a caminar.
Otra persona que tenga muchísima adaptación, pues prefiere salir a correr 3 días en semana después de ese objetivo del año. Entonces, ¿qué quiere esa persona? Yo creo que es verdad que hay pautas a tener en cuenta. Después de una paliza, de un fin de temporada, no puedes seguir con entrenamientos largos, intensos, que vaya agobiado en el día. Todos los estímulos estresantes hay que quitarlos, de forma. Ese creo que es el resumen. Todos los estímulos que sean estresantes. Por lo tanto, menos tiempo, menos intensidad, menor frecuencia semanal. ¿Qué tipo de entreno? ¿Qué te apetece hacer? ¿Estás harto de correr? No es que tengo muchas ganas. Vale. ¿Y quizá merece la pena que tengas más ganas todavía? ¿Te apetece hacer bici? Sí, pues vamos a hacer un poco de bici y que tengas más ganas de correr dentro de un par de semanas. Entonces, ¿programado? No. Pero ya hablando con el deportista, pues él mismo a lo mejor es que te dice, yo cuando termine esto es que me voy una semana de vacaciones. Pues ya está, no hay más que hablar. Después ya veremos cómo retomamos. Y otros que le apetece seguir, pues encontrar un poco esa balanza de seguir, pero que tengas ganas de más. Y que si todos los días cuando salgas, o salgas día sí, día no, te quedes con ganas de más. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Es un acuerdo. Lo que hemos hablado antes de la confianza, pues es un acuerdo y escuchar a tu cuerpo. 2 consejos clave para resumir esta intervención de Lorenzo. Disminuir el nivel de estrés y hacer un poco lo que te apetezca, ¿no? No tienes por qué parar obligatoriamente, y lo que sí, eso. Hubo un momento que dijiste una frase que me recordó mucho a mí por mi estilo de vida, que fue intentar que en esos días no tener que encajarlo, ¿no? Porque al final hay bloques de entrenamiento en los que, bueno, pues por tener que encajarlo con el trabajo, con la familia, con el resto de actividades del día a día, pues podemos forzar un poco la máquina sin darnos cuenta de que ese estrés es parte del entrenamiento o del proceso adaptativo, o que está influyendo en las adaptaciones, que es asumible en ciertos momentos, pero precisamente en esos periodos de descanso programados donde tenemos que aprovechar para dejarlo a un lado, ¿no? Claro, ese estrés te va a generar que estés, bueno, que aproveches más los días lógicamente y que saques el contenido que tienes que sacar, pero en un periodo de recuperación el estrés no te va a ayudar a recuperar, con lo cual todos esos estímulos estresantes hay que quitarlos, que para cada persona van a ser totalmente diferentes. Totalmente. Total. Interesante. Yo Vale. pasaría a la de la que nos lanzaron también de algún mito que veas tú en el entrenamiento o en el trail, que pues que te digan muchos corredores y tal. Nos la lanzaron la pregunta. ¿Algún mito o tema de entrenamiento en el trail que quieras tirar abajo? De entrenamiento, de nutrición, yo qué sé, cualquier cosa que tú digas, "Joder, pues yo esto no lo veo". No. Mito. Bueno, decirme alguno, no lo sé. Ya es que ahora es Mira, difícil. lanzo yo uno. A nivel nutricional, ¿tienes corredores que se acercan por encima de los 100 gramos hora en competición, o en trail crees que nos podemos acercar más a los gramos por kilo de peso corporal, o movernos en torno a 70, entre 70 y 90? Pues creo que en ciclismo es más fácil y ciclistas sí que han pasado de 100 gramos por hora, que llevan entrenándolo muchos años, son conscientes de ello y no les importa, digamos, también gastar un dinero, que es lo que cuesta esos suplementos, y probarlo en cada uno de los fondos. Corriendo yo creo que no se asimila tanto, salvo alguna persona muy puntual. Entonces es algo muy individual. Ahora, ¿cuánto se llegó? ¿A 120, a 140? Bueno, eso ¿quién llega? Y ya de ahí se extrapola todo. No. No sé si es un mito o es una moda, pero También. está claro que cada uno hasta lo que haya llegado entrenando. ¿Hasta dónde llegan los 2, 3 últimos 4 fondos? Hasta aquí, pues, hasta ahí. Son 60, 60, 80, 80. Las mujeres por lo general asimilan un poco menos. También les cuesta más beber cantidad de líquido, con lo cual el vaciado gástrico creo que es peor. Pero poco se puede hacer porque también tienden a sudar menos que los hombres de forma general. Entonces les va a costar más beber, les cuesta más beber, les va a costar más ingerir hidratos. Entonces, bueno, más que mito moda, pero Te hay lanzo, popularización. te lanzo otra que se me ocurre. También para mí, que me vino ahora.
Zapatillas. ¿Cuánto influyen en el rendimiento? Evidentemente es el indio y no la flecha, pero ¿creéis que una buena elección de la zapatilla puede ser determinante en el rendimiento? A ver, hay cosas muy obvias, ¿no? Si salimos a correr con unas botas de montaña, pues va a tener influencia y por ahí la pregunta. Por lo primero, sentido común. Que sean cómodas, que sean de tu horma y que se adapten por el tipo de suelo al terreno donde vas a correr. Eso es lo primero que va a hacer que tú puedas correr cómodo. Puedan tener placa de carbono, no tengan placa de carbono, las tenga el vecino que ha hecho una marca, da igual. Eso es lo primero. Por lo demás, para sacar datos creo que habría que hacer mucho estudio de análisis de la carrera, de biomecánica de la carrera con cada una de las zapatillas. Lo demás, online, creo que pocas conclusiones se pueden sacar. ¿Creéis que hay corredores que por el patrocinio de una marca están corriendo con zapatillas que no les van bien o que consideran que no les van bien? O hablamos ahí de corredores de alto nivel o corredores amateur que porque las tiene el vecino o porque son bonitas Sí, sin deciden duda, correr con... sin duda. Creo que es un tema que se habla poco este. Sí, me pasa que es un tema delicado, pero sí hay marcas, pues bueno, que las hormas de las zapatillas son diferentes. Yo he estado midiendo las hormas de algunas zapatillas y hay por ahí alguna marca, pues que la horma es muy pequeña. Al ser muy pequeña, el pie está muy inestable. Al estar inestable, hay muchas molestias de rodilla para abajo y sobre todo en el pie. Con muchos corredores que les ha pasado eso por el hecho de empezar a introducir o trabajar con esa marca y, y a más uso, peor. Entonces, bueno, pues, Sí, yo lo veo así también. Yo al final soy un corredor que siempre busco la comodidad y siempre cuando me preguntan les digo, si yo corro con lo cómodo y me vas a ver corriendo una carrera corta con una zapatilla, a lo mejor con una, por no decir marcas, pero a lo mejor con una zapatilla con mucha amortiguación y no estoy llevando, y me da igual si llevan placas, sino donde esté cómodo y sobre todo creo que es muy determinante el taco, sobre todo en terreno asturiano, gallego, País Vasco. La zapatilla, pues al final ahí sí que te va a ayudar mucho. Que estés cómodo, que estés seguro y listo. No creo que... Y yo lo intento probar y intento ponerme zapatillas un poco más reactivas en días de intensidad o zapatillas más pesadas en días de intensidad y no creo que influya tanto, ¿no? Al final estamos hablando de en cuanto a gramos de nada, que te bebes un trago de agua y ya van esos 100 gramos y la reactividad de la placa en subidas, en montaña, en subidas así más duras y demás, no creo que sea tan influente. sí, al final queremos empezar siempre la casa por el tejado en vez de al revés. Y para acabar, Lorenzo, un proyecto de futuro sí que te apetezca comentar, si hay algo por ahí, y también pues decir un poco dónde te pueden encontrar a nivel de redes sociales y demás. Pues redes sociales, mi nombre tal cual, Lorenzo, y entrenador personal. Y donde estamos tanto web, Facebook y en Instagram. La verdad que las redes sociales no las movemos mucho, porque conlleva bastante tiempo y bueno, nos centramos en otras cosas. Por suerte no nos hace falta moverlas a día de hoy y nos centramos más en formación y trabajar. Y proyectos de futuro. Pues no lo sé, la verdad es que a día de hoy estoy muy estable y me gusta lo que hago. Entonces muchas veces queremos siempre crecer algo más, algo más, algo más. Y a veces lo que hay que es asimilar lo que, a donde has llegado. Y no siempre por llegar más lejos creo que sea mejor. O por dar 3 pasos más. La verdad que a día de hoy creo que estoy estable y eso me lleva a estar muy tranquilo. He hecho algunos proyectillos puntuales que pruebas, ves qué tal, cómo salen, pero al menos por no sé si unos años o tan solo unos meses, quiero asentar lo que tengo y quedarme como estoy. Importante eso también. Un consejo, sí. Y la última por mi parte, Lorenzo, igual te pillo un poco a contrapié. ¿Un libro que te gustaría recomendar para nuestros oyentes? Sobre entrenamiento. Sí, Entrenamiento. Uf, difícil, te pillo contrapié, esa no estaba, ¿eh? Difícil, no, esa no estaba preparada. Es que es tan amplio cuando me preguntan cómo puedo formarme o cómo puedo indagar sobre esto. Al final son tantas formaciones y tantos libros
para construir una base de fisiología o de entrenamiento o de anatomía o de trail o de ciclismo o ahora que estamos en el trail, ¿vale? Y de prevención y adaptación de lesiones y en corredores. O y de entrenamiento por potencia. La base viene en el ciclismo y qué hay de correr. Entonces, es que no creo que haya un libro. Son tantos Y años. libros y tantas formaciones que sinceramente no podría decir uno. Ahí queda una Muy bien. reflexión. Gracias por estar con nosotros, Lorenzo. Creo que quedó un episodio del que creo que mucha gente va a extraer muchas cosas. Y un placer conocerte, conocer tu trabajo y enhorabuena por todo lo que haces. Igualmente, y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Lorenzo. Nos vemos. Buena semana, adictos. Semana de Quiroga. Ahí nos vemos. Eso es.